La actitud del hermano Efra de Tolo, ese me sorprendió ahí. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano. Y eso no quiere decir que las cosas estén bien, pero sí sabemos que estamos en un lugar seguro si Él está con nosotros. Amén. Pues tengo la misión en esta hermosa noche, ¿verdad? De compartir la palabra con ustedes. Pero antes de empezar, quiero que nos pongamos de pie y me ayuden a orar. Porque necesitamos su presencia, ¿verdad? Necesitamos que sea Él guiándonos en todo este proceso de esta noche. Padre y Señor, te damos gracias, Padre. Tenemos los corazones dispuestos, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo sembrando palabras en nuestros corazones, Señor. Llévanos a toda verdad a través de tu palabra, Padre amado, y edifícanos una vez más en esta noche, Señor. Toda la gloria siempre será tuya, porque tuyo es el reino por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor, porque Él es bueno, porque Él está vivo, porque Él es fiel, porque Él te ama. Aleluya. Y hace unos días atrás el pastor me invita a esta misión. Y me dice, pues Johan, lleva la palabra el miércoles. Y yo decía, Señor, ¿pero de qué vamos a hablar? Y nosotros vemos que hoy día el mundo se está moviendo en siglas, muchas siglas. Y cada sigla tiene un significado. Por ejemplo, con cuerdas de amor es CCDA. Si tú vas para cualquier tipo de negocio, cualquier local o cualquier actividad hoy día, te la tratan de colocar en siglas con la letra, y cada letra tiene un significado per se. Hasta los CD los están tirando así los artistas ahora, y cada letra tiene un significado. Pues yo creo que nosotros, como tenemos propósito y tenemos significado en Cristo, pues tenemos que entender que nosotros somos NPS. La iglesia es NPS. Y tú me dirás, ¿pero qué tú estás hablando de NPS? ¿Qué significa eso? Pues es bien sencillo. Si tú no entendías para qué naciste, que ese es la mayoría del problema que tiene la gente allá afuera, es que no tienen propósito, no saben para qué están en este mundo. Pues en esta noche tú vas a saber para qué tú naciste. Amén. Y NPS es, naciste para servir. Para eso fue que naciste. No naciste para otra cosa, naciste para servir. Pero cuando tú entiendes eso, porque esto no es algo que se colocó en tu corazón porque tú lo quisiste, sino que desde la eternidad Dios colocó el querer como el hacer en ti, porque te escogió para este tiempo. Pues es bueno que entiendas siempre, y que esto, por favor, iglesia, nunca salga de tu corazón, nunca. No importa donde Dios te posicione, no importa el nivel de santidad que tú puedas llegar, nunca se te olvide de donde Dios te sacó. Porque lo peor que le puede pasar a uno como cristiano es que Dios te lleve a ciertos niveles espirituales, o Dios comience a llevarte a una santidad, ¿verdad? Que eso es hermoso y a eso estamos llamados, a una separación. Pero cuando Dios te lleva a eso y tú veas a un hermano que está caído o que quizás está batallando con un pecado, no pretendas que eres superior o que Dios te va a ver a ti por encima de él. Porque cuando Jesús se sentaba a comer con sus discípulos, nunca dice en la Biblia, al menos que algún teólogo me lo demuestre, que la silla de Jesús era diferente a la de los demás. Jesús se sentaba de manera lateral con ellos. Por ende, Él se sentaba como si Él fuera uno más de ellos, ¿verdad que sí? Pues nosotros, como servidores de Dios, mientras más alto Dios te esté llevando en el mundo espiritual, más tenemos que aprender a humillarnos y a servir. Eso es lo que Dios nos pide. Mientras más cosas grandes haga Dios contigo, más tenemos que admitir que dependemos de Él y que el grande es Él solamente. Y yo lo digo, ¿por qué lo digo? Una de las experiencias más feas que yo he tenido, y esto lo voy a compartir, no voy a dar nombre, ¿verdad? Porque no es ético. Es un colega pastor. Yo tuve una experiencia horrible en una iglesia. Y lo voy a decir, ¿verdad? Es este pastor que era reconocido. Y me gustaba cómo él predicaba.
y yo decía, wow, me gustaría conocerlo. Y cuando termina la prédica, tengo la experiencia, lo escucho, me gozo del culto, la presencia de Dios estaba allí, no me malinterprete. Pero yo dije, pues cuando se acabe el culto, yo lo voy a conocer y, ¿verdad? Y hablo con él unas palabras. Inquietudes que uno tiene, ¿verdad? Curiosidades de humano. Y cuando yo trato de acercarme, veo que hay como una seguridad. Este hombre que está ahí, está al frente, no se puede acercar al pastor. Usted sabe, tengo que preguntarle por qué él está ocupado. Y eso a mí me chocó mucho. Porque yo creo que nosotros como servidores de Dios, yo no me imagino a Jesús así. Al contrario, Jesús cuando los niños, que verdad, que ellos lo hicieron quizá por cuidar cierto espacio de Jesús, tratan los discípulos de mantenerlo, ¿verdad?, bajo una cobertura. Y él le dice, hey, permiso, abran paso, dejen que los niños vengan a mí. Y eso es importante que nosotros lo reconozcamos, porque en aquel tiempo, lamentablemente, por ignorancia, los niños y las mujeres, pues había una marginación ante ellos. Y aún siendo ellos marginados, Jesús dice, no, que ellos se acerquen a mí. Nosotros como cristianos tenemos que tener acceso no solamente a los hermanos de la iglesia, sino todo aquel que piense diferente a nosotros. Tú no puedes pretender que el mundo piense igual que tú, porque no ha tenido la revelación que tú tuviste. Eso nos da una responsabilidad a nosotros como iglesia, pero también nos tiene que dar una capacidad de misericordia ante aquel que no conoce la verdad. Servir es un verbo, o sea que esto es una acción. Y vuelvo y digo, nacimos para servir, iglesia. No hay otra forma. Ahora tú me preguntas, no, pastor, yo no nací para servir. Yo nací para servirle a Dios. ¿Y de qué manera tú le vas a servir a Dios? Sirviéndole al prójimo. Es la única manera. Solamente hay una manera de servirle a Dios, y es sirviéndole al prójimo. No hay otra forma. Si tú consigues otra forma, me dices cuál es, porque no conozco otra. La única forma de servirle a Dios es sirviéndole al prójimo, el que está al lado de nosotros. Esto viene del verbo sharat en hebreo, que significa servir o ministrar. Mira lo que va de la mano, servir y ministrar. Se encuentra más de 100 veces en la Biblia. Y la mayoría de las veces está en el Antiguo Testamento. Esto también en algunos casos se traduce como nombre verbal de sirviente o ministro. El énfasis es puntual. O sea, no se comunica con prolongación o repetición de la acción. O sea, que es un verbo continuo. Nosotros nacimos para ser restaurados primero, reconectarnos con el Padre por medio de Cristo Jesús, pero después que tenemos esa estructura, ¿qué nos toca después? Servir. No hay otra opción. Es servir o servir. Ministrar, ¿verdad? Porque es la otra parte que utiliza. Significa dar o suministrar algo a alguien. Eso es ministrar. En este caso, nosotros reconociendo, ¿verdad?, que recibimos por gracia algo, recibimos la palabra de Dios, la verdad de Dios en nuestra vida, pues estamos llamados ¿a qué? A lo que recibimos por gracia, brindárselo a aquel que está a nuestro lado, ¿verdad? En este caso sería un prójimo. En Colosenses 3, 23, 24 dice, y todo lo que hagas, esto es Dios hablándonos a nosotros, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nosotros no podemos empezar este proceso de servirle al Señor sin entender a quién le estamos sirviendo. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el camino de servirle al Señor vienen
obstáculos, vienen dificultades, viene persecución. Todo eso porque un día tú decides servirle a Dios. Y si tú no estás conectado a la vid, como dice la Biblia, que es la recomendación que Jesús nos dice, que apartados de esa vid nada podemos hacer, pues no hay manera de que sirvamos de la manera correcta, porque se nos daña el corazón en el proceso. Si tú entiendes que tú le estás sirviendo a Dios, a pesar de que se va a manifestar a través de lo que tú haces por tu hermano, porque ahí es que se manifiesta que tú le sirves a Dios, es la única forma de que tú puedas vencer las adversidades y los obstáculos que tiene el servirle a Él. ¿Por qué te digo esto? Porque en el transcurso del Señor tú vas a ver que tú te vas a desvivir por personas que ni siquiera te lo van a agradecer nunca. Y no hay problema con eso, porque cuando tú estás claro que tú lo estás haciendo para Dios, eso no te va a desenfocar y eso no va a permitir que se dañe tu corazón. Tú lo vas a seguir haciendo, porque te tengo buenas noticias. Hay personas que no lo agradecen, pero hay personas que su alma es restaurada y tú vas a ver los frutos también. Hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Como dice. Y por esos que sí, es que hay que continuar. Porque cuando Jesús murió en la cruz, hay personas que después de ver toda la manifestación de Jesús, aún así decidieron no seguirle. Y si Jesús se enfocaba en aquellos que decidían no seguirle, a lo mejor él diría no vale la pena. Pero los que sí decidieron, pues por eso Él lo hizo. A nosotros nos toca decidir, iglesia. Siempre decidir por Cristo. Decidir por servirle a Él, por agradarle a Él, por encima de todo. Y yo no te estoy diciendo que esto es un camino fácil, porque créeme que mientras más tú decidas servirle a Dios y agradarle a Dios de la manera correcta, más ataques van a venir en el mundo espiritual. Van a venir ataques. Y de eso no te vas a librar, porque esto es una guerra. Esto es una guerra invisible. Ahora, lo que yo te puedo asegurar es que en esa guerra invisible, el que está contigo es mayor que el que está contra de ti. Siempre recuerda, iglesia, se sirve bajo autoridad. Bajo la autoridad de Jesús y bajo la autoridad de los hombres. Esto a veces se nos puede hacer un poquito difícil porque decimos, no, yo le sirvo a Dios. Pero es que si tú le sirves a Dios hay un orden. En cualquier lugar que tú estás hay unas estructuras. En una iglesia, aquí nosotros tenemos nuestro pastor, tenemos los ancianos y hay diferentes líderes en cada ministerio. Y nosotros tenemos la inquietud de servirle a Dios, pero tenemos que aprender entonces a someternos bajo esa autoridad para servir de la manera correcta. El mejor ejemplo nos lo da el mismo Jesús cuando estuvo en la tierra. Dice la palabra que Él se despojó de todo, de toda gloria, de todo lo que Él tenía. Imagínate tú estar a la derecha del Padre en la eternidad y tener que dejar todo aquello para venir aquí al Medio Oriente en un tiempo específico. En aquel tiempo Él no se estaba moviendo en un Tesla con aire acondicionado ni nada de eso. Era bajo calor. Él era carpintero, él tenía que trabajar bajo el sol también. O sea, dentro de todo lo que él tuvo que vivir, las dificultades que son cotidianas de nosotros también como humanos, pues él pudo demostrar que sí se podía. Él lo hizo. Él nos dio ejemplo. Y él dándonos ese ejemplo, pues nos abre la puerta a nosotros para poder hacerlo también. Porque no se va a tratar nunca de nuestras fuerzas, sino de Él viviendo dentro de nosotros. Amén. Es Cristo en ti, iglesia. Esto está en Marcos 9:35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor
¿De quién? De todos. Cada vez que te metas en la Biblia vas a ver que esa palabra de siervo, servidor, eso va a estar ahí constante. Porque es el propósito de nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia, muchas veces nuestro mensaje no va a llegar. Sin embargo, de manera verbal, ¿verdad? Sin embargo, nuestras acciones pueden cambiar una vida. Hay muchas veces que en una comunidad, nosotros quizás dándole cierto sustento a la misma, van a ver que nuestro corazón es genuino y que realmente lo que nos interesa es el bienestar, no solamente de los que somos partícipes de la iglesia, sino de aquellos que nos rodean también en la comunidad. Cada vez que uno observa la historia de la iglesia y uno mira los ministerios que tienen éxito, son ministerios que son dados a la comunidad, que se atreven a sembrar en aquellos que tienen necesidad. Hay algo que ocurrió en esta iglesia y yo veo cómo Dios opera y cómo Dios hace las cosas. Fue bien bonito porque Dios tomó a este hermano, a Kevin, ¿verdad? Y le pone en el corazón un café con Dios. Y la idea, quizá para algunos no sea lo más espiritual que parezca, ¿verdad? Es lo más sencilla, lo más práctico. Es simplemente ir a un sitio, darle café, darle agua a las personas. Y eso dice, ay Dios mío, pero ¿qué tiene que ver eso con lo espiritual? ¿Qué tiene que ver eso con lo espiritual? Usted no se imagina las experiencias que hemos tenido allí en el Viejo San Juan. No tiene idea de cómo gente simplemente pasa por allí y dicen, aquí hay una presencia de algo que no puedo explicar. Y es Dios respaldando el hecho de que somos NPS, de que nacimos para servir. Y ahí no íbamos con una visión de quizá de que esas vidas se congregaran con nosotros, sino íbamos entendiendo que hay una necesidad espiritual allá afuera y no importa dónde esas vidas se congregaran, queríamos saciar esa necesidad. Sin embargo, para la gloria de Dios, hay más de 10 vidas que se están congregando aquí gracias a esa actividad allá en el Viejo San Juan. Un simple café, una botella de agua. Pero un simple café y una botella de agua con la presencia de Dios hace la diferencia. Es la presencia de Dios, iglesia. Por eso era que Moisés, al poder entender eso, decía, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Y uno entiende eso y en los procesos de vida, uno se da cuenta que esa es la parte más importante. Que Dios esté con nosotros en cada proceso de la vida. Eso no quiere decir que no van a venir enfermedades. Eso no quiere decir que no van a venir momentos de escasez. Van a venir. Pero créeme, cada una de esas dificultades con Dios es bien diferente. Es bien diferente. La presencia de Dios cambia todo. Porque aún tú teniendo ciertas necesidades, tú te comienzas a preocupar por la necesidad del prójimo. Y eso hace algo que te ayuda a desenfocarte de tus problemas, de tus situaciones. Y mientras tú estás obrando, quizá para ayudar a otro que tiene necesidad, tú teniendo las tuyas, no es que te olvidaste de las tuyas. Sin embargo, tú hasta dejas de orar por las tuyas. Tú comienzas a orar por las necesidades de los demás. Pero Dios, que sabe todas las cosas y conoce tu corazón, en el momento que tú menos lo esperas, viene y te sorprende. Y cubre tu necesidad también. Porque Dios es fiel. Y si hay algo que Jesús nos enseña, es a morir al yo. Y tú mueres a tus necesidades, a tus situaciones, y comienzas a preocuparte por las situaciones de los demás. Y comienzas a ver cómo Dios comienza a cubrir cada una de las necesidades tuyas, aún tú sin orar por ellas, vuelvo y te digo. Tú estás orando por otras cosas y Dios cubriendo las tuyas. Y ahí tú te das cuenta que Él tiene cuidado de ti.
En Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Eso es Marcos 10:45, que eso se te quede grabado en tu corazón. Y cuando está hablando del Hijo del Hombre, sabemos que está hablando de quién, de Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice que ni Jesús vino para servir. Y nosotros somos imitadores de quién. ¿De quién somos imitadores, se supone? De Jesús. Pues ya tú estás entendiendo para qué vinimos aquí a la tierra. Pedro 4:10. Hay diversidad de dones. La pregunta es, ¿tú estás sentado con Dios en la intimidad y le has preguntado cuál es el tuyo? Mira lo que dice esto en Pedro 4:10. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros tiene un don particular. Cada uno tiene uno. Tú me dirás, no, yo no tengo. No, tú sí tienes uno. Nos toca descubrirlo. Pedirle al Espíritu Santo que te lo revele. Pero créeme, todos los que están aquí tienen un don. Todos lo tienen. Esto no es que Dios le da a uno y a uno sí, al otro no. Todos tenemos un don. Nos toca descubrirlo. Y para Dios nadie es más grande que otro. Vuelvo y digo que solo hablé cuando di el ejemplo de que Jesús se sentaba en la misma mesa con sus discípulos. ¿Por qué? Porque aquí el que abre la puerta es tan importante como los pastores que estamos aquí en el altar. Somos tan importantes para Dios igual, somos servidores. Tenemos diferentes responsabilidades, pero somos igual para Dios. Uno no es mayor que el otro, somos iguales, estamos todos para servirnos uno al otro. Nos servimos, nos ayudamos, nos apoyamos como hermanos, como gente de fe. Juan 12:26. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Wow, esto sí que es espectacular. Y es algo que, esto está en Juan 12:26. Y es algo que yo he podido vivir de una manera u otra. Yo sé que muchos, ¿verdad?, que le han servido al Señor o han decidido servirle, pues los han podido vivir de diferentes maneras. Y tú no le puedes servir al Señor ni buscando riquezas. No le puedes servir al Señor buscando reconocimiento. No le puedes servir al Señor buscando nada. No busques nada. Dios te lo va a dar todo lo que tú necesitas para que se cumpla el propósito en ti. Dios te lo va a dar. Pero algo espectacular, porque Dios es un Dios de detalle. Dios me marcó con eso. Porque yo recuerdo que cuando yo empecé a buscar de Dios, en mi cuarto, yo estaba orando en mi intimidad, sin nadie verme, ni siquiera lo dije en voz alta. Era una inquietud que yo tenía. Esto yo lo he compartido creo que anteriormente con la iglesia. Y esto me marcó mi vida. Y es que si tú vas a la Biblia, tú vas a ver que cada nombre tiene un significado. Los nombres de las personas que están acá en la Biblia, cada uno tiene un significado. Hay una revelación detrás de cada uno. Hay una enseñanza detrás de cada uno. Y yo recuerdo que yo comencé a darle importancia a los números y a los nombres para aquel tiempo. Y en mi intimidad, yo le pregunto al Señor, Señor, ¿mi nombre qué significa? Yo no sabía qué significaba mi nombre, mi mamá me lo dio, ¿verdad? Y yo lo tengo ahí. Y para colmo un nombre, somos latinos, imagínate, Johans Ortiz. O sea, como que no sé, no pega. Pero yo entendí más adelante que había un propósito con eso. Y es que, mira lo irónico de esto. Yo hago esa oración, pasan unos días, yo sigo buscando, estaba estudiando la palabra y buscaba el significado de este nombre, el significado del otro. Y de repente yo estoy sirviendo en un hospital para aquel tiempo.
Y yo recuerdo que estaba tomando una llamada de esta persona que tiene una necesidad, termino la llamada, cuelgo y de repente pasa esta enfermera y me da una carta por debajo del counter. Yo miro la carta, la abro y la carta tenía el significado de mi nombre. Yo digo, ¿cómo? Estos son detalles de Dios. Porque como yo oré, Señor, ¿qué significa mi nombre? Lo dejé en el aire, esa oración la dejé en el aire. Pasa una semana y viene alguien que no sabe lo que yo oré, que está conectado en otro pueblo, en otro sitio, a una distancia, y me da esa carta específica. Yo sé quién fue que me la envió. Estoy bien claro, 100%. Y cuando yo abro esa carta, por fin conozco el significado de mi nombre. Johan significa, no se compliquen mucho, eso es Juan. Johan es Juan. Eso es lo que significa Juan. Pero ¿qué significa Juan? Juan significa siervo de Dios. Y ahí por fin entendí cuál era mi propósito. Mi propósito es servir. No hay otro. No importa donde yo esté, mi llamado es el mismo, servir. Pero comparto esto con la iglesia porque son los detalles especiales que Dios tiene con nosotros. A mí me encantaría que me saldaran mi casa, que venga alguien con un maletín, me salde mi casa. A mí me encantaría todos esos milagros maravillosos. ¿A quién no? Aleluya por eso. Y Dios, gloria a Dios. Bueno, si usted no lo quiere, me lo da a mí ese milagro y yo lo recibo con mucho gusto. ¿Verdad? Pero la realidad es que la sencillez de nuestro Dios me enamora. Porque en ese momento específico, eso era importante que llegara esa carta a mi vida. Porque yo estaba pasando unas necesidades. Y de la nada viene Dios y me da eso. Y es que nuestro Dios es un Dios de detalles. Él te va a dar la porción de lo que tú necesitas en el momento indicado. A veces nosotros nos desesperamos en la humanidad y cometemos los horrores, como verdad, como le pasó a Abraham, que trataron de ayudar a Dios. A Dios no lo podemos ayudar. Tenemos que ser pacientes en el proceso, porque en el proceso es que Él va a perfeccionar nuestro carácter. Hay áreas que no podemos y procesos que no podemos brincar, porque si no, Dios no nos puede llevar al otro nivel. Tenemos que vivir ciertas experiencias. Pero todo esto que te estoy hablando, iglesia, todo esto va conectados a Dios. No es que todo esto tú lo vivas por tu cuenta. Es que todo esto que te estoy diciendo lo vivas conectado a Dios. Y entonces vas a poder ver los procesos y vas a poder tener la enseñanza y la dirección de Él en el mismo. Ya nosotros como cristianos tenemos que entender que el mundo espiritual es primero y después viene este mundo de la materia. Todo se diseña y se hace en el mundo espiritual y se va a manifestar en el mundo de la materia. Así es. El mundo quiere que nosotros vivamos pegados a la materia y entonces después se manifieste lo demás. Cristo nos reveló esa verdad. Por eso es que cuando tú entiendes eso, tu corazón es más difícil. No te estoy diciendo que no va a haber momentos que te vas a molestar, que te vas a frustrar con las personas a veces que están a tu alrededor, porque somos humanos. No estamos viviendo tampoco en una burbuja. Somos seres, ¿verdad?, que todavía estamos trabajando con muchas cosas de nuestro carácter. Pero te voy a decir algo. Cada vez que uno se pierde en ese proceso, tú tienes que ir a la palabra y entender que no estamos guerreando contra carne ni sangre. Tú no estás guerreando contra carne ni sangre, iglesia. Es contra principados, contra huestes de maldad en lugares que celestiales, ¿verdad? Estás guerreando. Tú no paras de guerrear, por eso es que no puedes desconectarte de Dios. Estamos viviendo un momento histórico como iglesia. Y eso nos obliga a tener cierta responsabilidad con Dios. Por eso es que tenemos que tener
discernimiento para poder ver qué cosas provienen de Él y qué cosas no. Qué cosas provienen de nuestras emociones y qué cosas provienen de lo espiritual. Para que el enemigo no nos confunda. Juan 13, del 3 al 17. Sabiendo Jesús que el Padre la había... Oye esto es poderoso. Sabiendo Jesús, o sea, no es que Jesús no sabía quién Él era. Jesús estaba bien claro quién Él era. Jesús estaba bien claro quién era el Padre y el poderío que tiene el Padre. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, o sea que iba a regresar nuevamente, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Esto es uno de los eventos para mí más espectaculares que tiene la Biblia. Y es uno de los eventos que a mí me enamora una y otra vez más de Jesús. Porque eso demuestra quién es nuestro rey. Es que Jesús es otra cosa. Porque es que si tú miras los reyes de este mundo, o muchos líderes, los líderes de este mundo lamentablemente, viven inflados de lo que logran, de lo que hacen. Y Jesús teniéndolo todo, estamos hablando del Rey del universo, no estamos hablando de cualquier cosa, decide darle una enseñanza a la humanidad. Y la enseñanza fue de servicio. Y yo quiero, si se puede, Edgardito, la foto que te había enviado. Esta foto a mí me ministra. Porque yo creo que esta es la foto que va a hacer que seamos sal y luz hoy día en la tierra. Yo sé que tenemos miles de batallas allá afuera, que hay mucha oposición contra la iglesia. Pero nosotros como iglesia tenemos que empezar. Si no tienen la revelación, no podemos exigir eso. Porque quien da la revelación es el hombre. Quien da la revelación es Dios. Y dentro de ese proceso, pues Dios va a decidir a quién tú con palabra lo vas a traer a convicción. Pero hay muchas veces que Dios exige más que eso. Dios quiere que tú traigas a convicción a personas por tus acciones. Que esa es la que cuenta de verdad. Para mí, el Evangelio es una palabra viva y eficaz, que penetra, pero es penetrante cuando tú la estás viviendo, porque tú no tienes autoridad de algo que tú no has hecho. Yo no te puedo hablar a ti de que Dios me sacó de la calle o hizo esto conmigo si yo no lo viví. Pero como yo lo viví, yo tengo un conocimiento y una autoridad sobre eso porque lo vencí en Cristo. Al igual hay situaciones en las cuales tú has vencido. Que eso es parte de los dones que Dios te dio. Aquí hay mujeres que han vencido quizá maltrato o situaciones en las cuales se pueden refugiar. Y no solamente eso, pueden adiestrar a otra hermana que está pasando quizá la necesidad en el día de hoy. Esas son batallas que Dios te permitió tener, pero no te las permitió solamente para beneficio propio. Él te las permitió para que también puedas adiestrar y ayudar a aquel que está pasando la necesidad en el día de hoy. Tú lo venciste ayer, pero hay gente que lo necesita vencer hoy.
Y esa experiencia que tú tienes, que tú viviste, que Dios te permitió, es para que entonces tú la compartas con aquel que la necesita. Comienza a buscar dentro de ti. Pero no te estoy hablando de que busques dentro de ti por tu propia cuenta. Te estoy hablando de que busques dentro de ti junto al Espíritu Santo. Invítalo. Invítalo siempre. Te va a llevar a tu niñez, te va a llevar a diferentes situaciones que tú viviste y vas a entender los procesos por los cuales Él te permitió pasar. Pero cada uno de ellos, al final, es para bien. Porque dice la palabra que todo obra para bien. ¿Para quién? Para aquellos que aman al Señor. Y aquí amamos al Señor. Distracciones se vayan por encima del propósito. De hecho, cuando tú conoces a Cristo, ya tú entiendes y tienes claro. A mí me da gracia cada vez que yo veo a un cristiano que está peleando con el enemigo. Yo digo, él no ha entendido al Dios que él le está sirviendo. No, porque el enemigo me hizo esto. ¿El enemigo te hizo qué? El enemigo no tiene autoridad. El enemigo fue vencido en la cruz hace más de 2000 años. Se la estás dando tú. Te engañó. Te engañó. El enemigo no tiene parte ni suerte. Eso lo decimos 1000 veces. Pero llega un ataque. Ay, el enemigo. No. Si tú le perteneces al reino de los cielos, tú no estás guerreando con el enemigo. Ya Cristo lo venció por ti. Ahora, tú estás peleando con tu propia concupiscencia, que es lo que habla el apóstol Pablo. Que son los pecados con los que tú alimentaste en ayer. Estás batallando con eso. Y estás lidiando con eso. Y estás trabajando con el carácter también que Dios quiere crear en ti, porque estamos llamados a tener el carácter de Cristo al final del camino. Pero autoridad al enemigo, por favor, no le demos eso. Nos estamos engañando. Hay gente que me dice, no, que ahí hay alguien que brega con brujería. ¿Y? Vuelvo y te digo, ¿yo con quién yo estoy? Con Cristo, hello. Rey de reyes, Señor de señores, el León de Judá. Brega con brujería, cuidado, no te pegue, que se te va a pegar un... Yo lo abrazo y lo amo en el nombre de Jesús. Se tiene que salir lo que tiene él. Lo mío no se va a salir. Y eso es lo más que me... Yo recuerdo... Una vez tuvimos una experiencia de que estuvimos orando y esta persona pues estaba trabajando con santería. Y cuando oramos por la persona, el collar que tenía se le rompió. Nosotros oramos, el collar se rompió. Otro de los que andaba decía, pero es que ten cuidado con eso porque es que es santero y tiene que si yo qué nivel de santería. Y vuelvo y digo, hermano, bueno, voy a aclararle este punto también. Si usted no tiene la fe para este tipo de dinámica, por favor, tampoco entre en esa dinámica, ¿verdad? Porque esto no es tampoco... Pero si ya tú entendiste, tienes la revelación y entiendes quién está contigo, usted no tiene que tener temor a nada, ni siquiera a la muerte, porque la muerte fue vencida. Desde que yo conocí a Cristo, yo le perdí el temor a la muerte. Y eso no es que ahora yo me voy a estar tirando de un bungee jumping y voy a estar... No es eso. Lo que te quiero decir es que si yo tengo que hacer algo para servir, pues lo voy a hacer. Y si tengo que hacer algo que el Señor me envíe, que yo esté claro que sea parte del propósito de Él, tampoco es que yo me tire por mi cuenta, pues lo voy a hacer también sin ningún temor. Porque yo sé lo que me espera después de esta vida. Ya yo entendí lo que esta vida tiene su principio y su fin, pero lo que Dios tiene para nosotros es eterno. Es eterno y es un lugar de bien. La foto si se puede antes de que se vaya otra vez. Esa foto a mí me encanta porque es nuestro Rey de reyes y Señor de señores sirviendo
en diferentes personas, ¿verdad? Quizá muchos de ellos, es más, la mayoría de ellos, se puede decir que ni siquiera comparten la misma creencia que él. Pero aún así, él decidió que servirle. ¿Y por qué te hablo de eso? Porque el servicio es una manera de manifestar amor. Eso es lo que es el servicio. A ti te importa a alguien, tú se lo demuestras sirviéndole. Y el llamado más grande que tiene la iglesia es ese. Por eso es que constantemente aquí por lo menos te vamos a exhortar a que tú tomes los discipulados, te equipes en la palabra de Dios, pero el próximo paso va a ser servir. Tienes que buscar un área en el cual tú te puedas hacer partícipe de esta iglesia en el servicio. Y esto tú puedes decir, pero ustedes quieren eso ¿para qué? ¿Para beneficio de ustedes? No, no es para beneficio de nosotros, es para beneficio tuyo. Porque si no, tu vida como cristiano se va a estancar. Se estanca tu vida. Tú tienes que buscar dónde puedas servir y ser parte del equipo ganador de Cristo Jesús. ¿Y por qué te digo esto? Porque no es que te conformes solamente con servir aquí en la iglesia, porque ya el día que tú decidiste ser cristiano, ya se supone que tú estés sirviendo allá afuera en los lugares que tú estés. Ya tú estás sirviendo. Pero aquí en la iglesia también hay unas necesidades las cuales se tienen que cubrir, porque es parte del diseño de Dios. Es parte, la iglesia es parte de por lo que Cristo también murió en la cruz del Calvario. Había unas personas antes de Cristo que enseñaban unas cosas que no iban de la mano con lo que Cristo quería mostrarle al mundo. De hecho, esas personas fue parte de los que entregaron a Cristo a la cruz. Sin embargo, Jesús da su vida por la iglesia. Y este diseño que tenemos aquí de un templo donde nos podemos congregar, donde podemos compartir, donde llegan vidas con necesidades y sus almas pueden ser restauradas, donde Dios le da una nueva esperanza, una nueva oportunidad, donde comienzan a restaurarse familias. Eso fue parte del diseño de Dios, eso fue parte del diseño de Jesús. Y todos estamos llamados a ser partícipes de esto. Aquí no hay uno más grande que otro. Aquí todos somos importantes para Cristo y eso tenemos que entenderlo, iglesia. Pero también todos tenemos una responsabilidad y es servir. Hay gente que dice, el que no sirve, pues no sirve. Yo no soy tan cruel y te voy a decir eso. Yo digo que el que no sirve es porque todavía no ha encontrado su propósito. Pero yo te exhorto a que conozcas más de Dios, a que conozcas a Jesús. Y cuando tú te enamores de Jesús, automáticamente algo en tu alma te va a jalar a servir. Porque si lo quieres imitar a Él, vas a tener que ser servidor. Porque eso fue lo que Él hizo. De hecho, a eso fue que Él vino a esta tierra. Y yo te busqué los versículos, están ahí. Que no es que me lo estoy inventando. Todo eso está ahí en la palabra de Dios. NPS. Nacimos para servir, iglesia. Los estudios también. Yo te puedo ir hasta por estudios científicos. Los estudios científicos demuestran que el ser humano que sirve automáticamente saca oxitocina del cerebro y se vuelve una persona más feliz. O sea, es parte del diseño del ser humano también. Está todo ahí. Nos toca aplicarlo. Nos toca hacerlo. Y yo quiero hacer algo diferente. Yo sé que el primer llamado siempre va a ser para aquel, si puede, adoración. El primer llamado siempre va a ser para aquel, ¿verdad?, que no ha tenido la oportunidad de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Pero yo creo que los que están aquí somos de la iglesia, ¿verdad que sí? Todos los que estamos aquí ya yo creo que somos de la iglesia. O sea que este mensaje no es casualidad. Este mensaje fue directamente para la iglesia, para Concuerdas de Amor. ¿Hay visitas? ¿Y las visitas aceptaron a Jesús como Señor y Salvador?
¿Me pueden levantar la mano quien nos está visitando? ¿Quién nos está visitando? ¿Ustedes aceptaron a Jesús como Señor y Salvador? No, no lo han hecho. Perdonen, ¿verdad? Que los puse en el spot. Pero nos dan el privilegio, ¿verdad? De orar por ustedes. Si lo desean. No veo, ahora me apagaron las luces. ¿Sí? Pues pueden pasar al frente. Valió la pena. Yo quiero que la iglesia se ponga de pie y vamos a extender la mano aquí. Agárrense de la manita y van a repetir conmigo. Señor Jesús, yo creo en mi corazón de que tú resucitaste de entre los muertos y que estás a la derecha del Padre. Te pedimos en esta noche que escribas nuestros nombres en el libro de la vida y que nos muestres